en el canal de YouTube. Hoy vamos a comenzar a ver las nociones básicas de una función continua. Así que la primera cosa que debo preguntarles es, ¿alguno de ustedes intentó y me envió el problema del ermitaño que les dejé? ¿O al menos lo pensó? ¿Cómo iba el problema del ermitaño? El problema del ermitaño dice, tienes un ermitaño que habita en una ermita, por decirlo, el cual sale un sábado a las 7 de la mañana, sale con dirección hacia el pueblo. El pueblo pues, no nos dice el problema a qué distancia está, solamente nos dice que no está, la ermita evidentemente no está en el pueblo. El ermitaño en el pueblo hace las gestiones que debe hacer, todos sus asuntos los resuelve y entonces ahora lo que hace es volver a su ermita, pero vuelve el día domingo a las 7 de la mañana. La pregunta era si existiera un punto, dado que el camino es el mismo tanto de ida como de regreso, si existiera un punto en el camino, en el cual él pueda decir, él pueda saber si estuvo ahí justo a la misma hora, en el mismo lugar, pero el día anterior. ¿Alguien pudo pensarlo? O al menos pensó un poco, aunque no lo haya entregado ni nada, pero al menos intentó pensar cómo se puede resolver ese problema? ¿Sí? ¿O no? A ver, la idea para dar la respuesta es la siguiente. Recurrimos al artificio, digámoslo así, de pensar que existen dos ermitaños, el ermitaño del sábado y el ermitaño del domingo. El ermitaño del sábado va de la ermita al pueblo, el ermitaño del domingo va del pueblo a la ermita. Y entonces digo que recurrimos al artificio del fantasma porque vamos a suponer que el ermitaño del sábado, vamos a suponer que es un fantasma, que va a hacer el mismo recorrido que hizo el sábado, pero lo hará del domingo a las 7 de la mañana. O sea, él va a bajar de la ermita mientras el yo del domingo está subiendo a la ermita. Como es el mismo camino, estarán de acuerdo que habrá un punto en el cual este ermitaño, el del sábado, y el ermitaño del domingo se cruzarán en algún punto. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y con eso, nosotros tenemos algo que es muy importante. Podemos garantizar que hay al menos un punto en el cual está a la misma hora que estuvo el día sábado. ¿De acuerdo? La otra pregunta que quiero hacerles es, ¿el punto será único? O sea, ¿hay un solo punto donde se crucen o podría haber más? El razonamiento con el cual, el razonamiento que les he dicho hace un momento es solamente para garantizar que al menos existe un punto. Adelante,
Jesús Hernández. Que Querías podría... decir algo, ¿no? Adelante. Perdón, Jesús, adelante. O ya no. No, es que no sé si me escucha, pero dijiste Ahora sí te escucho bien. que podría haber más, creo. ¿Por qué? ¿Qué Es que te no sé, lleva? pero A creo ver. que es como si fuera el... eh, bueno, no sé si estoy mal, pero es como si fuera una línea recta o como una recta numérica, Ujú, un punto similar a otro, pero con ciertas diferencias. ujú. Algo hay de cierto en lo que estás diciendo. Supongo que van caminando los dos, el fantasma y el otro van caminando y se encuentran la primera vez. Ujú, ¿Sí? Ahí es un punto en el que se encontraron. Pero ¿qué tal si el sábado, qué tal si el sábado, el, el ermitaño se dio cuenta que se le olvidó las llaves de la casa? ujú, Entonces ya se cruzó con él, con el del domingo, pero regresa corriendo y cuando regresa seguramente tocará otra vez, se encontrará con el mismo. Ya van al menos 2 veces. ujú. Agarra las llaves rápido y regresa. Se encontrará al menos 3 veces. ¿De acuerdo? Sí. Y de esa manera, bueno, no es ocioso, aunque lo parezca, no es ocioso, pero de esa manera nosotros podremos ir garantizando puntos, muchos puntos, en los cuales el ermitaño se volverá a encontrar con el mismo una cantidad de veces suficiente, como para decir, no necesariamente una. Pero bueno, lo importante es que era una persona. En la solución que acabo de dar, y un poco lo que ha sugerido su compañero Jesús Hernández, hay una idea latente que tiene que ver con nuestro curso y que tiene que ver con lo que vamos a empezar hoy. ¿Ya saben qué es? Es la noción de continuidad. ¿Es algo como límites finitos? Tiene que ver con los límites finitos, ahora explicaré por qué, pero es la noción de continuidad. Ok. La noción de continuidad tiene que ver con los límites finitos, ¿eh, Jesús? Por eso Sí. dije, sí, tiene que ver con eso. La noción de continuidad es algo que lo tenemos intrínsecamente en nuestros subconscientes, en nuestro inconsciente, y normalmente pensamos en cosas continuas. Es curioso, pero cuando yo les digo, si alguien, cualquiera, les dice, haga usted por favor un dibujo eh, dibuja lo que quieras en tu hoja, la mayoría de las cosas que vas a dibujar son cosas continuas. Es muy raro que a alguien se le ocurra dibujar algo que no sea continuo. ¿Qué quiero decir? Una casa, pues normalmente la pintas de manera continua. Todo esto creo yo que se debe a que pensamos, nuestra intuición nos alcanza solamente para las cuestiones continuas, incluso el tiempo. Nosotros siempre estamos hablando, espero, al final de cuentas, del continuo tiempo, espacio-tiempo. Es un continuo. ¿Por qué es un continuo? Porque no cabe en nuestra cabeza, salvo que hayan visto Volver al Futuro 1, 2 y 3, o la versión de los Avengers, la última, Endgame, ¿no? Que hacen viajes en el tiempo. En general, no piensas que de repente tú, por ejemplo, los ermitaños, uno de los ermitaños va bajando, están a punto de encontrarse y de repente el ermitaño desaparece en una singularidad del tiempo y vuelve a aparecer 3 metros adelante y no se encontraron. ¿A qué eso no lo pensamos?
¿O sí? ¿Alguien sí piensa en esas cosas? No, no lo pienso. No, ¿verdad? Siempre pensamos en nociones de continuidad. La noción de continuidad. ¿Qué es la continuidad en el caso de nuestras funciones? En el caso de funciones, la continuidad sobre todo se entiende de manera intuitiva. Como les digo, es tan clara la idea de continuidad que nosotros podemos hablar, podemos dar una definición intuitiva de esas funciones. ¿Cómo podemos decir intuitivamente? Y sigo remarcando intuitivamente, pero en breve, con base a lo que ya tenemos, daremos una definición más precisa de función continua. Pero ahora en este momento me basta con una definición intuitiva. ¿Qué quiere decir una definición intuitiva? Una definición intuitiva quiere decir, pues me tomo cosas que conozco, ideas que conozco, aunque no sean muy formales, pero las expreso, digamos, en buen mexicano, tal y como salgo de mi ronco pecho. ¿Qué es una función continua? Una función continua, primeramente, dibujo mis ejes. Y ya que tengo mis ejes, voy a decir que una función es continua de manera intuitiva si su gráfica yo la puedo dibujar en mi plano sin separar el plumón del pizarrón. Por ejemplo, esa que pinté ahí es continua, pero si yo pinto esta, cuando yo llego aquí y brinco aquí, esta ya no es una función continua, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, de manera intuitiva, yo puedo decir que una función es continua si yo la puedo dibujar sobre la pizarra sin separar la mano, sin separar el plumón del pizarrón, ¿de acuerdo? Ahora, pero yo tengo la teoría de que muchas veces se entiende mejor un concepto, no tanto si das la definición de qué es él, sino cuando das la definición de qué no es él. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a rebuscar en nuestra memoria. Y recuerden la primera función un poco rara que les dije, incluso es así como que uno dice, ¿tampoco eso es una función? La función cumpleaños, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la función cumpleaños? Es la que va como escalonada, ¿no? La función que va escalonada, ¿no? De hecho, su nombre formal no es la función cumpleaños, es la función parte entera de un real. En la función parte entera de, pues lo que hacemos es, como dice su compañero, hacemos algo así como escalones. Pongo esta línea punteada porque es la identidad y me va a servir para localizar dónde están los puntos estos de aquí. Para que mi dibujo no esté tan lamentable, por eso es que lo pongo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es la gráfica de la función, esta función cumpleaños? Entre 0 y 1, abierto por el 0, no, cerrado por el 0, abierto por el 1, va a valer 0. En 1, brinca a 1. Entre el 1 y el 2, abierto por el 2, vale 1, y cuando llega al 2, brinca. En el 2, es cerrado, se viene hasta aquí y llegando al 3, brinca al 3. Es una función, como dijo su compañero, escalonada. Díganme, ¿qué pasa en x igual a 2? A la izquierda del 2, en el intervalo
déjenme les digo, en el intervalo 1,2, en este intervalo 1,2, cualquier punto que esté en el interior pude dibujarlo sin separar el plumón de la pizarra, ¿de acuerdo? Lo pude hacer, pero llegando al 2 ya no lo pude hacer. Tuve que brincar. Entonces, el punto x igual a 2, la función es discontinua. ¿De acuerdo? ¿Qué me pueden decir de ese punto en el que es discontinua? ¿Qué pasa en los valores que están alrededor de él? En x igual a 12. Indetermina. Perdón, no se indetermina, ¿eh? ¿Por qué no se indetermina? Porque no tienes algo del tipo 0 entre 0. Lo que tú estás intentando decir es otra cosa. Craneale un poquito. Tú estás intentando decir algo que ves, pero que se te salió indetermina. Jesús, ¿querías decir algo? Bueno, no sé si esté bien, pero creo que no tiene límite. ¿O no existe? No tiene límite en x igual a 2. ¿Por qué no tiene límite en x igual a 2? No es el mismo por la derecha y por la izquierda cuando se acerca a 2. Exacto. Es discontinua. Además de eso, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de mi función esta f de x, ¿cuánto vale? 2, me acerco por la izquierda. ¿Cuánto vale el límite? Aquí recuerden que esto es 1, 2, 3. ¿A poco no? El límite por la izquierda es 1. El límite de la función. ¿Hacia dónde se están acercando todos estos valores? Al 1. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha de esta función, ¿cuánto vale? Me estoy acercando ahora por la derecha, ¿vale? 2. Los límites laterales son diferentes. Si los límites laterales son diferentes, el límite no existe. Quedémonos un momento con esto. Hay otra función que recuerden ahora y que podríamos decir, pues esa como que no es continua, ¿eh? No puedo dibujarla de manera que pueda yo separar, no sin separar el plumón del borrador. ¿Es la que es 1 sobre x? 1 sobre x. Vale. 1 sobre x, ¿cómo es? Déjenme pongo un poquito más centrada esta línea para que nos quepa. Y veamos más o menos cómo es. La gráfica 1 sobre x, si no recuerdo mal, es así. Y aquí es así. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en x igual a 0? En x igual a 0 es discontinua, ¿no? De hecho, tuve que hacer, llego aquí y para poder pintar tengo que venirme aquí. Es discontinua. ¿Y qué le pasa a los límites laterales? El límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función 1 entre x, ¿cuánto vale? Menos infinito. Por la izquierda, ¿verdad? Menos infinito. Perfecto. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 entre x es igual a Infinito. infinito, ¿no? Me estoy acercando por la derecha, ¡fum! Subo como loco. Ahora, esto es una discontinuidad. Ahora, pero si se fijan, hay una diferencia entre estos y estos límites. ¿Cuál es la diferencia? Ahora sí se indetermina. ¿Esto se indetermina? Porque ¿Eso es una indeterminación? No, las indeterminaciones son de 0 entre 0, ¿no? Pero no nunca toca Sí. el 0.
¿Cómo se llama esto? Ya el límite, no que no esté definida la división entre cero, ¿eh? El límite, ¿cómo se llama el límite? Son límites al infinito. Sí, ese es de un entero entre cero. ¿Cómo? Ese es como de un entero entre cero. Sí, cualquier entero entre cero. ¿Sí? No. Perdón, se me lengua la traba. Cualquier entero. Oh, perdón. Respiro. Cualquier entero entre cero o es más o menos infinito. Ojo, pero estamos hablando del límite. ¿Qué hay diferencia hay entre estos y estos límites? Estos, es lo que uno de sus compañeros dijo, son límites finitos. Son números reales. Estos no son números reales. Menos infinito y más infinito no son números reales. De hecho, no son. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aunque haya una discontinuidad en x igual a 2 y aquí en x igual a 0, en los dos hay discontinuidad, sí. ¿Son del mismo estilo? No. ¿De acuerdo? Sé que la de abajo es una discontinuidad infinita. Podríamos decirle ese nombre, sí. Es una discontinuidad infinita. Algunos le llaman de tipo infinito. De tipo infinito. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia notable hay? Pues que estas son cosas que puedes tener bien claritas. Esto es un 1, esto es un 2. Tienes valores reales, no importa, te pudo haber salido 1000 por un lado y 2000 por el otro. El brinco es muy grande, no importa, es un brinco, pero estás hablando de números reales. Estos de aquí no son números reales. El brinco es una infinidad. No sé si ustedes han notado, pero por eso cuando yo hablaba de el límite es infinito, cuando, por ejemplo, el límite, en este caso, ¿no? El límite cuando x tiende por la derecha y el límite cuando x tiende por la izquierda es menos infinito y infinito. Ahora piensen en esta función. La función f de x igual a 1 sobre x cuadrada. Esta, la gráfica, es así. ¿Sí? ¿Cuánto es el límite por la izquierda cuando x tiende a 0 por la izquierda? Infinito. ¿Cuando x tiende a 0 por la derecha? Infinito. Infinito. Y alguien, no sé si de su grupo o de otro grupo, me dijo, bueno, entonces el límite sí existe, es infinito. No, no existe. Pero exactamente, el límite no existe porque cuando hablamos del límite de manera formal, el límite es un valor numérico, pero infinito no es un valor numérico. Y de hecho hay unas notas que vi en internet que dije, pues busco estas notas, a ver qué hay en internet para hablar de límites y demás. Y ahí en una de estas notas decía, como es infinito por un lado y infinito por otro, pues entonces el límite es infinito. No. Cuando hablamos de que existe el límite, al menos los límites laterales también, estamos hablando de que son números reales. Debemos entender que son números reales para evitarnos confusiones como esta. La función, ¿el límite existe? No, el límite es infinito, nunca lo vas a alcanzar. Nunca vas a alcanzar a infinito. Pero bueno, esta es una discontinuidad de este estilo también. Es una discontinuidad de este estilo. Se sube hasta el infinito, se sube hasta el infinito por el otro lado. ¿De acuerdo? Sí. ¿Hay alguna otra discontinuidad que sea diferente a estas dos? Ahí les va una. Borro este porque esta es también de ese estilo, ¿no? Del infinito. Otra es la siguiente, ya bien trabajada por todos ustedes. F de x igual a x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Primera cosa, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 1.
reales menos el 1. Ahora, normalmente cuando calculo límites, lo llevo a una función que es desarrollar x menos 1 por x más 1, cancelo x menos 1, y aquí pongo x más 1. Díganme, por favor, cuál es el dominio de esta función. De g de x serían todos los reales. Todos los reales, ¿sí? El dominio de esta es r menos 1. El dominio de f, el dominio de g son todos los reales. Por esta razón, yo digo y sé que esta y esta función, las dos son diferentes. No son la misma función. No son la misma función. Ahora, ¿cuál es la gráfica de g? Aquí tengo mis ejes. Eje x, eje y. Si g vale 0, pues x vale 1. Perdón, si Menos 1. x vale 0, perdón. Okay. Si x vale 0, g de 0 es 1. ¿Sí? Entonces el punto, esta es una línea recta que pasa por el punto 0,1. Si x vale menos 1, como dijo uno de sus compañeros, si x vale menos 1, la función g en menos 1 va a ser 0. Entonces, la gráfica de la función es esta. La gráfica de la función es la recta g de x igual a x más 1. Ahí está. Pasa por aquí, pasa por el punto de coordenadas 0,1 y el punto de coordenadas menos 1,0. Ahora, como yo puedo manipular este y llegar a este, puedo yo decir que en todos los números, en todos los valores de los reales, en todo el dominio, salvo en 1, la gráfica de g, lo escribo así, gráfica de g, es igual a la gráfica de f en todos los reales menos el 1. ¿Por qué en todos los reales menos el 1? Porque f ni siquiera tiene a 1 en su dominio. Es absurdo decir que el punto, que la gráfica de f coincide con la gráfica de g en x igual a 1. ¿Por qué? Porque aquí no está en el dominio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya dibujé la gráfica de g. ¿Cómo será la gráfica de f? La misma. ¿La misma? Pero quitando a en menos 1, ¿no? X Pero igual. quitando en x igual a 1. Ah, sí, cierto. X igual a 1, ¿no? 1 menos 1. Ahí es donde tengo la indeterminación. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tomar el punto 1, el 1 me lo manda al 2 en la gráfica G, 2, y el único punto en el que las dos gráficas no son los mismos es este. Entonces lo que yo hago es poner una bolita que no esté rellena. Borro para que se vea bien. Una bolita y aquí. Este punto es el punto de coordenadas 1,2. Este punto no está en la gráfica de f. ¿Está en la gráfica de g? Sí, pero no está en la gráfica de f. No está en la gráfica de f. Entonces, ¿cuál es la gráfica de f? Tú vienes por aquí, pasas acá, ¡ah! Brincas. Vienes aquí. ¿De acuerdo? ¿Es continua la función ahí? En x igual a 1. No. ¿Por qué no es continua en x igual a 1? Porque tú vienes por aquí, llegas aquí y tienes que brincar para pasarte a la otra sección. Ese punto, por eso le ponemos el circulito sin rellenar aquí, porque eso, lo que hicimos fue quitarle ese punto. ¡Tac! Quitaste el punto de coordenadas 1,2. ¿Alguna duda de esto? Entonces, la función ahí es discontinua en x igual a 1.
Haremos algunas otras observaciones, pero primero quiero que me digan, ¿hay alguna duda? Yo tengo una duda. Ahorita que Adelante. grafiqué la función f de x, por ejemplo, la grafiqué en GeoGebra, Ajá, la gráfica sí es igual a x más 1, sí, pero sí me aparece, bueno, yo creo que es por la gráfica, ¿no? Me aparece como que si estuviera determinada en x igual a 1. sí. Y eso es porque eso es un problema de video. Ah, ok, ¿Qué sí. quiero decir de video? Que en el punto x igual a 1, GeoGebra no pone la gráfica y te la pone exactamente como está la gráfica de G, la gráfica x más 1, te pone exactamente esa gráfica porque GeoGebra no puede quitar ese punto. O sea que trata de quitar la indeterminación. No puede, por video no puede. A ver, les digo por qué no puede, no lo hace GeoGebra. No lo hace por lo siguiente. Ustedes plántense en el punto de coordenadas 1,2 en GeoGebra, ¿eh? Sí, Dices que lo hiciste en GeoGebra, ¿no? A ver, si sí, quieren lo hago yo ahora en GeoGebra para que vean ok. lo que hizo su compañero y de esa manera lo vemos todos, ¿no? Y a lo mejor será una buena manera de visualizar. Ahí está, compartida la ventana. Y pusiste la función X x cuadrada cuadrado menos menos 1, 1. la f, ¿no? Ajá, La f, que es x cuadrada menos 1, y ahí está. Lo puse entre paréntesis para que me lo hiciera, entre x menos 1, ¿no? sí. Ahí está. Me da la gráfica que vi ahí. Me voy a acercar al 1,2. Y me lo pone lleno. Y esto pasa por lo siguiente. Ya no me acercaré tanto, pero dime por favor, Aarón, tú que lo hiciste. Sí, En x igual a 1, ese punto no está en la gráfica o no debería estar. Pero ¿qué me puedes decir en x igual a un medio? ¿Está? sí, ahí sí estaría. Porque no hay ningún problema con la definición. No me produce una indeterminación. En Claro, x igual a 3 cuartos, también, x igual a 5 octavos, a 7 octavos, también, en x igual a 899 900avos. sí, también. Es exactamente en el 1, cuando x Ajá, vale 1, cuando no está definida determinada la función. ¿sí? Donde no está determinada es justo en uno, porque en todos los demás. Ahora, GeoGebra lo que hace es que te va graficando todos los que están, pero GeoGebra te pone el 1,2, y vuelvo a decir, es un problema de video porque GeoGebra no tiene de otra. Tiene todos los que están alrededor, se están acercando a ese punto 2. Ok, Y sí, GeoGebra no puede hacer lo que yo hice, que de hecho lo que yo hice es un poco una trampa. ¿Por qué? Porque ese punto lo puse muy gordo. Vacío, pero muy gordo. GeoGebra no puede hacer eso. Por eso, inmediatamente lo que hace GeoGebra, te voy a poner la gráfica de otra función. GeoGebra lo que hace es que te pone la gráfica de la función x más 1,
Quito la... ¿Cómo que no me la pone? X más 1. Ahí está. La gráfica g de x igual a x más 1, GeoGebra te la pone y son exactamente iguales. Sí, es la misma. Ajá. ¿Sí? No te hace diferencia, pero la diferencia no te la hace no porque no esté definida. Para GeoGebra ese punto no lo toma como indeterminación porque todos esos puntos se están acercando ahí. ¿De acuerdo? Sí. Esto no es ocioso hacerlo por lo siguiente. Profe, y ahí en la gráfica no le puedo... Dime. los ¿En cuál puntos, gráfica? a ver si así le encontraba. ¿Eh? Adelante, Juan Ah, Francisco. Perdón, es que no te escuché. en las dos, para ver si que si en las dos gráficas le ponía los puntos, como los puntos de dominio y a ver si se indeterminaba en uno o no. El problema es cómo graficar la función. A ver, descripción. No, déjame ver. No veo cómo. Creo que entendí lo que me dijiste, pero no veo cómo hacerlo de manera que me dé la indeterminación. No veo. O sea, lo que dices, compañero, es que haga una tabla, o sea, como la tabulación. Ajá. Ah, ok. Si es así, No le quiero damos tabular. Que, en los tres puntitos. al lado del... No quiero Ajá, ándale, tabular. los tres puntitos. Es que bueno, yo Bueno, decía que si querían ver la tabla, en los tres puntitos ahí le puedes poner que haga la tabla de valores y revisar si en ese punto, en este caso en el 1, aparece algún valor o está indeterminado. ¿Aquí en propiedades? Creo que sí. Puntos especiales, yo creo, ¿no? No, porque salen las raíces y los Esa puntos es de la raíz, intersección. sí, no Ajá. nos interesa. Creo que es en... Debería ser en propiedades. Nombre de es que en donde yo lo función. estaba haciendo, sí me aparecía, en los tres puntitos me aparecía tabla de valores. Pero no sé por qué ahí no. Creo que es por la computadora. No, seguramente es por la versión, porque tú estás usando una versión en tu computadora. Ajá, bueno, es que de hecho estoy en el iPad y sí cambia un poco. Sí, cambia un poco porque esta es una versión online. Porque yo no lo tengo descargado en la computadora. Sí, no. No, seguramente en esa tabla de valores tienes razón, a lo mejor ahí sí te debe decir, pues aquí tienes este valor, no lo puedes encontrar o algo del estilo. A ver, eje, muestra, botón, color de fondo, automático, no. Sí, ya lo hice así con la tabla de valores y sí cuando X vale 1 en f de X aparece un signo de interrogación. O sea, aparece que no está Que determinado. está indeterminado, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, en este no viene, ¿eh? Bueno, es la versión en internet. Ahora, fíjate lo que te dice GeoGebra, gracias. Te dice GeoGebra, en x igual a 1 no está determinado. Pero él en la gráfica te pone el valor. Y eso es por lo siguiente. Díganme, por favor, cuáles son, al igual que en los dos ejemplos anteriores, calculamos los límites laterales. En este caso, díganme, por favor, cuáles son los límites laterales
los límites laterales cuando x tiende a 1 por la izquierda y cuando x tiende a 1 por la derecha de la función x cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Es 2. Es El límite 2. por la izquierda y por la derecha es 2. ¿Sí? Vamos a hacerlo. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿cuál es la regla de correspondencia? X cuadrada menos 1 sobre x menos 1. Como esta es la regla de correspondencia, entonces el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. X menos 1 se va, es igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x más 1. Y eso va a ser igual a 1 más 1, 2. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x cuadrada menos 1 sobre x menos 1? Hago el mismo cuento, aunque tenga que escribir más, sí, no importa. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x menos 1 por x más 1 sobre x menos 1. Y eso es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x más 1. Y eso es igual a 2. Los dos valen 2. Díganme, por favor, ¿cuánto vale el límite? 2. La razón por la cual la gráfica de la función en GeoGebra la pone como si no hubiera hoyos es por esto. Porque el límite de la función existe y es el valor de esta gráfica. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense en esto. Esta es una discontinuidad en x igual a 1. Es una discontinuidad, pero es una discontinuidad diferente a esta y a esta. ¿Por qué? Porque esta de aquí, la gráfica da un brinco. Esta otra de aquí se va hasta más infinito menos infinito. Si esto es un brinco, esto es un mega salto. Este de aquí, ¿da un brinco el límite? Sí, No. pero muy, muy pequeño, ¿no? El límite existe. ¿Por qué? Porque el límite por la izquierda es 2, el límite por la derecha es 2. El límite no da un salto. ¿Qué es lo único que hace? Lo único que hace es que este valor no está, x igual a 1, no está en el dominio de la función. Ahí tengo una indeterminación, pero el límite existe. ¿De acuerdo? La razón por la cual en GeoGebra no me quita ese valor, no se ve un hoyo como yo lo estoy poniendo, es por esto. Porque el límite existe. Y díganle a la calculadora que haga un hoyo ahí. La calculadora no va a hacer un hoyo, porque por cuestión de video se está acercando hacia donde pone. De hecho, es que, entre otras cosas, si no recuerdan, las gráficas de las funciones que hacen los programas, en este caso GeoGebra, no los hacen de manera continua. Lo que hacen es que se toman de manera discreta, de manera aleatoria, una cantidad finita de puntos y lo que hacen es ponerlos, pero a pesar de que es una cantidad finita de puntos, como tenemos nuestra capacidad visual y el monitor no dan para el infinito, por eso se ven como si fuera continuo. ¿De acuerdo? Profe, entonces, las funciones son, digamos, son discontinuas a menos de que evaluemos su límite. Ahora diré exactamente la definición de continuidad, pero en lo que le has pegado
evidentemente, Juan Francisco, es al punto central que jode el 1. El límite de la función es central. Es central en la definición. Ahora lo anuncio. Pero fíjense en esto. En x igual a 1 no es continua la función porque brinco. Porque brinco porque lo quité ese valor, ¿sí? Y por eso tengo, haciendo evidentemente una trampa, porque no es exacto, lo que hago es que le hago un hoyito. Ese hoyito no se ve si estoy trabajando con una función pues, en cualquier computadora. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres tipos de discontinuidades? La primera se conoce como discontinuidad de salto. La segunda se conoce como discontinuidad al infinito. Y la tercera se conoce como discontinuidad removible. ¿Por qué se conoce como discontinuidad removible? Porque si tú agarras, voy a cambiar aquí, ¿qué tal si yo defino una nueva función? F de x igual, por casos, x cuadrada menos 1 sobre x menos 1 si x diferente de 1. Y la defino como 2 si x es igual a 1. Si yo hago ahora esta definición de esta función, ¿qué me pueden decir de esta función? Lo único que hice fue añadir el punto 2, añadir primero x igual a 1 al dominio y añadir 2 al rango. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que estoy añadiendo el punto de coordenadas 1,2 a la gráfica. ¿Qué hice con la gráfica? Rellené esto. Y entonces, yo sí puedo pasar del otro lado, dibujo y paso del otro lado sin separar mi plumón de la pizarra. ¿De acuerdo? Esta función y esta no son iguales. ¿Por qué? Porque esta, para empezar, no tiene a 1 en su dominio. Esta sí tiene a 1 en su dominio. Pero esta de aquí ya es algo continuo. ¿Por qué? Porque añadí justo el punto que me faltaba. ¿Qué diferencia hay entre esta función y esta otra de aquí con respecto a los límites? Los límites laterales siguen existiendo, son 2 y 2. El límite de la función sigue siendo también 2. ¿Cuál es la única diferencia entre esto y esto? Que aquí el 1 no es parte del dominio, pero aquí sí. A esta de aquí se le conoce como discontinuidad, vuelvo a repetir, discontinuidad removible. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes definir la función de alguna otra manera, de manera que lo que obtendrás es una nueva función que esa sí sea íntimamente ligada a la anterior, pero esta sí va a ser continua. ¿De acuerdo? Y hay una diferencia entre estas y estas discontinuidades. A las discontinuidades que vemos aquí, la de salto y las discontinuidades al infinito, puede haber alguna combinación de ellas. ¿Qué quiero decir combinación de ellas? Déjenme hacer un pequeño recuadro aquí. ¿Qué tal si en mi gráfica yo me acerco, por ejemplo, aquí a este valor y después aquí viene asintóticamente desde el menos infinito? ¿Sí? Es una combinación de estas dos. Igualmente, es una discontinuidad y estas tres discontinuidades se llaman y se conocen como discontinuidad esencial. ¿Por qué se llaman discontinuidades esenciales? Se llaman discontinuidades esenciales porque no puedes redefinir la función de ninguna manera. Por más que te esfuerces, no podrás redefinir todo de manera
que te quede continuo. ¿De acuerdo? Y la función que está del lado derecho tiene una discontinuidad removible, no es esencial. Es una discontinuidad removible porque basta con que definas la función en el punto en donde no es continua, que la definas de otra manera para que tu función sea continua. ¿De acuerdo? Antes de dar la definición precisa de continuidad, ¿hay alguna duda? Profe, sería como, ¿puedes quitar la indeterminación? ¿Otra vez? Sería como quitar la indeterminación, digamos, el factor que hace que no esté definida en ese punto. De hecho, fíjate, no es tanto que quites la indeterminación, sino redefines la función y haces dos cosas. Uno, el punto donde hay indeterminación lo añades al dominio. Dos, defines la función ahí de manera que los límites laterales sean iguales a la función definida. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No hay más dudas? La continuidad es una definición. La definición precisa es la siguiente. Les doy primero la definición precisa y después hago algunos comentarios. Voy a borrar del lado izquierdo y voy a decir. Una función f es continua en x0, en los reales, si 1. F está definida en el punto x0. Es decir, f de x0 existe. ¿De acuerdo? Primera cosa, f está definida en x0. Lo que es lo mismo, el valor f de x0 existe. 2. El límite cuando x tiende a x0 de la función f de x existe. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy intentando decir con que el límite cuando f de x cuando x tiende a x0 existe? Lo que estoy diciendo es que el límite lateral y el límite, los dos límites laterales existen. ¿Sí? Límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x. ¿Sí? Estoy queriendo decir esto. Y la tercera cosa es la siguiente, que el límite cuando x tiende a x0, este que existe, de la función f de x, es igual a f de x0. Es igual a la imagen de la función x0, en x0. Cualquier función que cumpla estas tres condiciones es una función continua. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas de esto?
si ninguno tiene duda, aunque ustedes no lo crean. Perdón, profesor. Nada más para ver si tranquilo. Dime. Aaron. Nada más para ver si está bien la definición. Entonces, una función es continua porque cumple con esas tres características, por lo tanto podríamos decir que puede que una función no sea continua, pero sí exista su límite. Por eso nos estaba diciendo la vez pasada que no importaba que dijéramos, es que es discontinua la función, porque puede ser discontinua, pero los límites sí pueden existir. ¿Ok? Sí. De hecho, el ejemplo es y no lo recorrí, que bueno, es la función que está en el lado derecho. La función f de x igual a x cuadrada menos 1 entre x menos 1 no es continua, porque ese valor en x igual a 1 no está definido. Fíjate lo que cumple. Cumple el punto 2, que el límite de f de x existe, pero no cumple que la función esté definida en x0 igual a 1, y tampoco cumple que el límite de la función sea igual a la función evaluada en 1. Si tú tienes una función que no cumpla una de estas tres condiciones, la función es discontinua en el punto x0. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que la función no esté definida. No existe la función. ¿Sí? Puede pasar que la función sí esté definida en x0, pero que sea diferente al límite. La función no es continua. Puede pasar que el límite no exista, que los límites laterales existen. De hecho, la condición 2, si ya la condición 2 no es cierta, evidentemente la condición 3 menos puede ser cierta. ¿Por qué? Porque si el límite no existe, pues no puedes hablar de que el límite sea igual a un valor. Lo que sí pudiera ocurrir es que el límite sea igual a el límite lateral, que uno de los límites laterales sean iguales a la evaluación de la función ahí. Eso sí puede pasar. Pero sería solo para uno de los límites laterales. El ejemplo de esto que les estoy diciendo es la función escalonada, la función cumpleaños. En x igual a 2, la imagen de la función es 2, pero los límites laterales, el límite por la izquierda es 1, por la derecha es 2. ¿De acuerdo? Ok, sí. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario más? De verdad, si tienen dudas, si tienen comentarios, venga, suéltenlos. El concepto de función continua es un concepto, es intuitivo, y eso ya ayuda, pero no es un concepto sencillo, No, tengo duda, pero de la tarea. Bueno, primero mi compañero, rápido. ¿Cuál compañero? Creo que iba a hablar alguien. ¿Quién iba a hablar? ¿Jesús Hernández ibas a hablar? Perdón, entonces la función, la que está de la derecha, es discontinua solo en ese punto. Solo en ese punto, sí. Entonces, digamos, en el intervalo de 1 hacia el infinito negativo, ese intervalo continuo, perdón. La función es continua en el intervalo abierto, menos infinito, 1, abierto. Ajá. Por el 1, y unión el intervalo 1, infinito. Abierto por el 1 también. En esos intervalos, pero en su totalidad es discontinua. Pero la función no es continua porque es discontinua en x igual a 1. Okay. ¿Sí? De hecho, sí. Fíjense, aprovecho el comentario de Jesús Hernández para decirles lo siguiente.
Por eso al principio yo estaba bastante insistente, después ya no lo hice, con respecto al dominio, la diferencia entre dominio, la diferencia entre contradominio, entre imagen y preimagen. Por situaciones como estas. ¿Por qué? Porque si somos estrictos, el dominio de la función, ¿quién es? Menos infinito a 1 abierto, ¿sí? Unión 1 abierto por el 1 hasta más infinito. Entonces alguien me podría decir, ¿esa función es continua? Y si yo me restringo al dominio de la función, si yo me restringo solo al dominio de la función, que es, ¿cómo se llama? Y el dominio yo lo interpreto como solamente menos infinito a 1, unión 1 a infinito, y si yo les hago la pregunta, ¿la función es continua en el dominio? ¿Cuál sería la respuesta? Es sutil la diferencia, ¿eh? Lo que les estoy preguntando tiene su grado de dificultad. Vuelvo a repetir. El dominio es de menos infinito a 1 abiertos, unión del 1 al infinito. Ese es el dominio tal y como hemos estado hablando del dominio. Y si yo les pregunto, señores, díganme por favor, si la función es continua en su dominio, ¿ustedes qué responderían? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y, ¡oh! Entra el por qué. Que no, ¿Por qué no? porque había que excluir el 2. No. El 2 está en la imagen. Perdón, el 1. El 1. Pero fíjate, Jesús, cuando dijimos el dominio, ya habíamos quitado el 1. Ok. Sí, cierto. Perdón. No te disculpes. Es que eso hicimos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso, con todo el respeto de los autores de los libros, eso es una inconsistencia. Y digo con todo respeto porque alguien que escribe un libro hace un esfuerzo brutal, ¿eh? No estoy menospreciando el esfuerzo que hace. Pero eso es una inconsistencia porque primero te hablan del dominio y después te dicen, pues no es continua en el dominio. ¿Cómo no? Tal y como hemos hablado del dominio de la función sería continua en todo su dominio, sí. Porque en el dominio yo excluí el 1. Sí, eso está raro en el... ¿Sí? Por eso la solución es hablar de preimagen. Si tú el dominio son todos los números reales y la preimagen es el intervalo menos infinito 1 abierto, unión 1 infinito, entonces ya se soluciona el problema. Porque ya puedes decir, ¿es continua en todo su dominio? No. En x igual a 1 no es continua. ¿De acuerdo? Yo tengo la impresión, espero estar equivocado, bueno, no creo estar equivocado más bien, pero tengo la impresión que esas inconsistencias a la hora de definir las cosas son las que a final de cuentas hacen que sean de repente un poco confusos los conceptos. Porque si ustedes lo cranean así con cuidado,
Dice, pues claro que va a ser continua en todo su dominio. Porque justo quitaste el punto donde no era continuo. Ahora, ¿es continua? Aquí es diferente la pregunta. ¿Es continua en todos los reales? No. En x igual a 1 no es continuo. No es continuo. ¿De acuerdo? Solo fue este pequeño comentario porque es como una espina que traigo clavada desde que inició el trimestre. Es un poco terapéutico, perdónenme, es un poco terapéutico. Pero vuelvo a decir, esto es, al final de cuentas, lo que nos importa de la continuidad. Lo que nos importa de la continuidad es esa definición. Fíjense, por eso, en la primer frase, puse una función f es continua en x0 en R, sí. ¿Por qué puse eso? ¿Por qué no puse dominio? Porque x0 podría no estar en el dominio tal como hemos dicho que era el dominio. Nuestro ejemplo es la función que está a la derecha. 1 no está en el dominio, sin embargo, puedo decir si la función es continua o no ahí. ¿De acuerdo? A ver, díganme algo, que ya, Sí. no sé, ya los dormí. Sí, perfecto. Por eso es que alguna vez les he dicho que la matemática, a diferencia de otras disciplinas, en matemáticas, y evidentemente ustedes están estudiando una rama de las matemáticas que es potente, en matemáticas normalmente hay que ser muy precisos con el lenguaje. Porque conforme vas avanzando, a lo mejor al principio no, pero conforme vas avanzando puedes tener ciertas ambigüedades que podrían ser una dificultad a la hora de determinar la solución o no de un problema. Entonces, resumen importante. ¿Qué es una función continua? ¿Una función continua es continua en un punto x0 en los reales? Sí. En primer lugar, la función está definida en ese punto x0. 2. Además de que la función esté definida en ese punto, quieres que el límite de la función cuando x tiende a ese punto x0 exista. Y 3, quieres que ese límite de la función sea igual a f de x0, a la definición de la función. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora, esta definición de función tiene la virtud o la característica, no sé cómo decírselos, que es una definición local. ¿Qué quiere decir que es una definición local? Que yo puedo hasta este momento decir, la función es continua en x0. No sé y no me importa qué pasa en otros lados, pero la función es continua en x0. Y entonces es cuando se puede dar el salto a lo global. Y decimos que si la función es continua en cualquier número real, entonces la función se llamará simple y llanamente continua. Una función que sea continua en todos sus puntos se llama solamente función continua. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? Y hago la siguiente observación. Cuando yo hablo de una función continua, le estoy pidiendo muchísimas cosas a la función. Le estoy pidiendo que la función esté definida en el punto, que el límite exista y además que el límite de la función corresponda, sea exactamente igual a la evaluación de la función en ese punto. Ya les digo yo, no estoy pidiendo cualquier cosa. Son 3 condiciones y las 3 condiciones son condiciones que exigen mucho.
Pero si me sirve si alguien puede decir, ¿y por qué le pedimos tanto? Pues porque es donde podemos trabajar. Hay otro concepto que es el de función derivable, que todavía le pide más, le pide todo esto, que la función sea continua y que exista la derivada. Las funciones con las que trabajamos normalmente son funciones con las que estamos trabajando de manera que se pueden hacer y trabajar las cosas. Había uno de mis tutores me decía, me contaba un chiste que seguramente ustedes ahora lo entenderán un poco más, porque son estudiantes de cálculo y seguramente ya han visto, además de esto tienen otras materias, y se darán cuenta que hay muchos supuestos. Y decía él que la investigación en matemáticas, decía él que en muchas ciencias, pero particularmente en matemáticos, era como el chiste de un hombre que llega y ve a otro que está agachado debajo de un poste de luz, ¿no? Hay una calle de esas oscuras, ¿no? Y nada más hay un poste. Y el hombre está ahí buscando agachado, ¿no? Y le pregunta, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás buscando? Y le dice, es que se me perdió un billete de 500 pesos. Oye, ¿te ayudo? Pues sí, gracias. Y ahí está también ayudándole a buscar, ¿no? Está buscando. Y no encuentra nada, ¿no? No encuentra nada y le dice, oye, dime solamente una cosa, ¿en dónde lo perdiste? ¿Lo perdiste aquí? Y le dice, no, lo perdí allá, y le señala 50 metros donde no se ve nada. Y le dice, oye, espera, si lo perdiste ahí, ¿por qué estás buscándolo aquí? Y el que está buscando le contesta, es que aquí sí hay luz. Les voy a decir lo que le digo a mis hijos, si tengo que explicarlo, ya no es chiste. Pero, de verdad, esa es la investigación en matemáticas. Y no solo en matemáticas. En muchas disciplinas científicas, eso es la investigación. Tú podrías intentar responder una pregunta muy grande, pero lo único que puedes hacer es trabajar donde tienes un poco de luz. Donde se dan las condiciones que tú puedes trabajar y que tú puedes analizar. ¡Epa! Pero lo que es maravilloso es que se pueden encontrar resultados prodigiosos. Y un resultado, por ejemplo, prodigioso es el cálculo diferencial. Muy bien. ¿Alguna duda? No del chiste, sino del concepto de continuidad. No, de No. continuidad no, pero sí de Decías un problema de la tarea, decías, ¿no? Ajá, A ver, de espérame tantito que voy a dejar de grabar para que al menos la clase esa ya esté. Y ahora